Muy buenas tardes, ¿cómo están? Este es el programa Consejos Pastorales de la Iglesia Bautista Valle de las Bendiciones. Consejos Pastorales es un programa diseñado para darte herramientas, principios para tu diario vivir como cristiano. Estamos hoy terminando, estamos dándole un cierre a un programa que nos llevó varias semanas, un tema muy interesante, la guerra espiritual. El tema de hoy es la conquista de nuestras ciudades, la conquista de la ciudad. Hoy quiero tratar ese tema muy, muy lindo, muy importante. Quiero aclarar que el programa Consejos Pastorales es un programa donde realmente no tocamos de una forma a nivel de instituto bíblico o unas charlas realmente de facultad de teología o cosas así, sino que hablamos en un dialecto más entre nosotros, y entonces yo no profundizo mucho en los temas que doy, ¿verdad? Si bien esto me llevó varias semanas, pero es que quería tocar varias áreas de la guerra espiritual. El tema de hoy, ¿por qué hago esta aclaración? Ya lo he hecho en otras semanas, porque el tema de la conquista de la ciudad es muy, muy amplio. Así es que si te interesa el tema, si te gusta, ponte en contacto con nosotros, ponte en contacto conmigo específicamente, y al comienzo normalmente mostramos la cartilla donde está el correo electrónico, pero si no, puedes anotarlo ahí, es jmedina66@hotmail.com. Te vuelvo a decir, jmedina66@hotmail.com. Muy bien. ¿Cómo vamos a conquistar la ciudad? También quiero aclarar que este mismo plan tú puedes hacerlo a nivel país. Nos podríamos juntar las iglesias, nos podríamos juntar y trabajar a nivel ciudad, a nivel de barrio o a nivel familiar. Tú puedes hacerlo. Así es que este es un plan, una cartilla que yo traje del Brasil. Esto lo hizo mi pastor allá en Brasil, el pastor Alvin Silva, y es creador de esta idea y de esta estrategia espiritual. Muy bien, ustedes saben que nuestro verso lema es para la guerra espiritual, Efesios 6:12, donde habla que tenemos lucha contra principados y potestades, contra huestes de maldad en los aires celestes. Esa es nuestra guerra espiritual. Así es que hemos hablado ya durante estas semanas de tema de principados, de potestades que operan en este mundo, ¿verdad? Que Satanás es el príncipe de este mundo. Él está, vamos a decir, suelto, haciendo de las suyas, y si nosotros no ponemos un parate, si nosotros no rescatamos, no tomamos control de nuestro territorio, entonces estamos en problemas, realmente. Suelo pensar en las expresiones, nosotros los paraguayos a veces hablamos y recordamos la historia, ¿verdad? No lo que vivimos, sino que lo que hemos escuchado, lo que nos han hablado y lo que hemos leído acerca de lo que era el Paraguay antes, que el Paraguay era grande, que el Paraguay, si bien no tenía costas en el mar, pero era mucho más extenso de lo que hoy conocemos, y que ciertas ciudades en los países
que nos rodean eran ciudades nuestras, todos lo sabemos, no quiero mencionarlo. Pero una de las cosas que yo he visto fue que si bien esas ciudades le correspondían cuando Paraguay era parte de la colonia española aquí en Sudamérica, ¿verdad? Entonces, sí le correspondía y lógicamente al independizarse tendría que haberle correspondido. Pero realmente no hay parte legal, vamos a decir, donde Paraguay era dueño y él realmente tomaba un control de todas las ciudades que realmente le correspondió. Eso es una falta para nosotros como paraguayos. Realmente no hemos tomado posesión de lo que era nuestro. Y bueno, todos sabemos, vino la guerra de la Triple Alianza y tomó y redujo lo que era el Paraguay, ¿verdad? Pero estoy hablando de algunas ciudades que realmente no consta históricamente que hayamos tenido una delegación gubernamental en ese lugar o que hayamos nombrado alguna autoridad en ese lugar. Entonces, a eso me refería. Lo mismo pasa a nivel espiritual. Muchas veces no somos soberanos de nuestra tierra, espiritualmente hablando. No tomamos el control y dejamos que Satanás opere, actúe y haga de la suya alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque decimos, no quiero entrar en guerra, no quiero mover, pero tengo miedo. No, pastor, eso de la guerra no es para mí. Hemos hablado durante esta semana que esa no es una actitud que realmente va a hacer que te libere del problema de la guerra. La guerra está declarada desde el momento que Satanás se rebeló, o sea, que Lucifer se rebeló a Dios y tomó este tercio del universo donde está la tierra y él está ahí, así es que está en guerra. Para colmo, nosotros vinimos a ocupar el lugar que le correspondía a él, así es que, mira, Satanás te va a hacer de las suyas si tú no tomas el control, si tú no tomas la situación como él. Y el Señor dice en su palabra que Él nos va a dar, nos va a otorgar aquello que pedimos. Justamente, respecto a eso, quiero hablar en el Salmo capítulo 2, verso 8. Yo no les voy a leer la Biblia, pero sí les voy a mencionar lo que dice ese Salmo. Dice en palabras mías, pídeme y te daré las naciones. Pídeme. Esa es una expresión muy linda que siento ahí. Dios desea que nosotros anhelemos lo que tengamos. Pídeme tu familia, pídeme tu barrio, pídeme tu ciudad, pídeme lo que realmente está ahí en tu corazón. Pídele al Señor y el Señor va a hacer que realmente Él te va a entregar ese lugar en el nombre de Cristo Jesús. Así es que tenemos que hacerlo, tenemos que tomar el control, tenemos que pasar de la defensiva a la ofensiva. Tenemos que ser soberanos de nuestro territorio, de nuestra tierra. Mucho tiempo se creyó que el evangelismo es solo para pastores evangelistas. El enemigo no quiere que te involucres. Inclusive yo he visto historias de pastores que han tenido problemas con sus miembros diciendo lo que los miembros no quieren activar. Quieren pagar a un pastor, venir a la iglesia,
sentarse y participar tal vez de un lindo momento, aplacar su conciencia y volver a su casa, a sus costumbres, a su pecado, ¿verdad? Entonces, esa forma no es realmente la forma que Dios quiere. El cristianismo, más que todo, es relación. ¿Saben qué? Justamente se les dijo cristianos por la forma en que vivían, porque tenían una relación, y inicialmente tenían una relación con Jesucristo. Entonces, por eso se le llamó cristiano. Así que la base del cristianismo es tener una relación con Cristo. No es ser religioso y hacer las cosas por hábito y cumplir los horarios y bueno, y luego vivo a mi vida, vuelvo a mis costumbres y a mi pecado. ¿Saben qué? Yo creo que realmente en el infierno van a haber muchos religiosos. También van a haber muchos en el cielo que salieron de la religión, que tú lo cuadraste como religioso, pero que tienen una nueva vida en Cristo y por tanto el reino de los cielos, ahí está escrito su nombre en el libro de la vida. Así es que no caigamos en eso, sino que actuemos y volvámonos al Señor, arrepintámonos y volvámonos al Señor. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a conquistar nuestra ciudad? Lógicamente, con lo que hemos estado hablando durante esta semana, con la guerra espiritual, aquellas cosas que hemos hablado durante esta semana, estos elementos, la oración de intercesión, el mapeo espiritual. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada? Hablamos 2 semanas acerca de la cartografía o mapeo espiritual. Es muy importante, nos va a dar un entendimiento, un conocimiento de lo que está haciendo y está pasando. Ahora, justamente con respecto al mapeo o la cartografía, es interesante poder conocer, por ejemplo, tu barrio. ¿Y por qué se le puso el nombre que tiene el barrio donde vives? Si es así, o la ciudad, realmente es importante saber la historia. Es parte de armar la cartografía, saber también la historia de la ciudad, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial hubieron ciudades más allá de lo que era el diseño o la estrategia geográfica o cartográfica de los planes de guerra, era también entender un poco la historia de la ciudad. Hay ciudades que después le dijeron, esta ciudad nunca se va a rendir, porque es característico, se van a morir todos, así es que no, prepárense para eso. Y historias así que tremendo, que nos ayuda a nosotros a entender. Y si eso aplicamos a nivel espiritual, vamos a entender muchas cosas del por qué sucede lo que sucede en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Muy bien, entonces, usemos el mapeo espiritual. Sepamos qué está pasando, en qué zonas, dónde hay un principado de alcoholismo, donde hay un tráfico de drogas, donde hay prostitución, sexo, para nosotros saber realmente orar y atender a aquellos lugares, pero también para conocer al que gobierna esa región. Hay un hombre fuerte en tu ciudad, hay un hombre fuerte en tu barrio que tú tienes que identificar para comenzar el plan de conquista de tu ciudad. Yo quiero leer un
versículo que habla del hombre fuerte. En Mateo capítulo 12, versículo 29, Jesús mismo dice, ¿cómo vamos a realmente, cómo un hombre va a asaltar una casa, por así decirlo? Si hay un hombre fuerte ahí, si primero no ata al hombre fuerte. Entonces, de esa forma ocurre la situación. Así es que si hay un hombre fuerte instaurado en tu barrio, en el lugar donde tú quieres liberar para Cristo, realmente tú primero tienes que orar para que sea derribado. Y al conocer al hombre fuerte, al conocer la historia de la ciudad, del por qué, vas a ver que hay asociaciones. Ah, con razón. Por eso es que se llama de esta forma, porque este es el hombre fuerte que opera en esta ciudad. ¿Saben qué? Ahí, desde el momento que se te revela eso, ya hay una liberación en tu ciudad. Ya hay una liberación en aquel lugar que tú quieres conquistar para el reino de los cielos. Así es que es tremendo el entendimiento, lo que se abre ahí. Y ahí vamos a comenzar a tocar el shofar y hacer actos proféticos que para algunos parecen poca cosa, pero traen una repercusión tremenda a nivel espiritual. Muy bien, ahora quiero pasar a dos fases muy importantes de la conquista de la ciudad. Hemos hablado que tenemos que entender por qué están ocurriendo las cosas y dónde están ocurriendo las cosas en nuestra ciudad. Pero luego de identificar al hombre fuerte y de orar y de destronar al hombre fuerte, tenemos que pasar a dos fases muy importantes. La primera fase es la fase 1, que es la fase de la fuerza aérea. ¿Por qué hablamos de la fase de la fuerza aérea? Hemos visto en las guerras que la primera incursión que hace es la parte aérea, es donde envían las bombas para debilitar, atacan los puestos de comando, todo a nivel de la aviación, ¿verdad? Entonces, los generales usan esa forma para conquistar un territorio, una ciudad. Usemos nosotros a nivel espiritual. ¿Cuál va a ser nuestro elemento en la fuerza aérea? La oración, la intercesión, la oración de guerra es lo que nos va vamos a usar como elemento para derribar las artimañas y las fortalezas que el enemigo ha puesto para que sus hijos no prosperen. Muy bien, así es que, y ahí haremos actos proféticos como el toque del shofar. Nosotros fuimos a una ciudad con mi esposa, estuvimos asistiendo a esa ciudad casi 1 año y medio. Y nuestra idea era plantar una iglesia en ese lugar. No se dieron las cosas, hemos hecho el intento, pero comenzamos así mismo, comenzamos tocando el shofar. Inclusive unas personas no malentendieron porque estábamos al costado del río, en un balneario hermoso, y como era frontera, es un río que es frontera nuestra, entonces dijeron, esto le está llamando a lo del otro lado para que vengan a buscarle, entonces se acercaron y nos dijeron qué están pasando, porque ellos entendían que eran un turú que estábamos haciendo sonar, ¿verdad?
pero no, era el shofar y lo estábamos haciendo en forma espiritual. Así es que, pero valió entender en qué estábamos, ¿verdad? Hay mucho comercio ilegal entre las fronteras y donde estábamos, y era hasta peligroso hacer lo que estábamos haciendo, pero lo hicimos. Y saben que cuando terminamos nuestro tiempo en aquella ciudad, hicimos lo mismo. Volvimos como despedida a tocar el shofar para clamar hasta hoy día nuestras oraciones por esa ciudad. Y yo creo que nuestro tiempo ahí, si bien está en pausa, no ha terminado. Hay un deseo de Dios para esa ciudad, sea restaurada y redimida para el Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Muy bien, la fuerza aérea, tocar el shofar, caminatas, por ejemplo, recorrer tu barrio, el territorio, en oración. Es muy, muy importante. ¿Qué le dijo a Abraham? Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Toma esa promesa también para tu vida. Y a nivel espiritual, y decir, esto va a ser para mí. ¿Saben qué? Yo conozco historias aún de pastores que dijeron, este terreno va a ser para la iglesia. Y aún que el terreno no estaba en venta, ellos entraron en ese lugar y caminaron alrededor del terreno proclamando, este va a ser para la iglesia. Y así fue. Así es que yo te doy esta idea, que tú lo hagas. Muchas veces creemos, pero pastor, es algo tan sonso. Pero ¿saben qué? Las acciones físicas que parecen realmente sonsas, a nivel espiritual, si está hecho como bueno, les voy a leer lo que tengo anotado aquí. Los actos proféticos son acciones simbólicas hechas en el reino físico con repercusión en lo espiritual. Cuando hacemos algo como en forma profética, diciendo, este lugar va a ser mío, por eso yo voy a caminar acá, yo tomo este lugar en lo espiritual. Entonces, a nivel espiritual se repercute y tiene un gran impacto. Muy bien, caminatas, conciertos en las plazas, realmente llevar música cristiana, que las personas, evangelizar en las plazas, entregar tratados, muy importante. También es importante consagrar el lugar. Por ejemplo, podés hacer un cartelito y pegar en una esquina y realmente consagrar y poner versículos ahí. A nosotros nos llamó la atención, que en la ciudad que estaba yo mencionando, encontramos eso con Lourdes. Era por toda la ciudad, había pequeños carteles, carteles que ciudadanos comunes lo hicieron. Y en las avenidas, en el paseo central de la avenida, por una planta de, no sé qué era, de guayaba, ellos colocaban un pequeño cartel, una terciada de este tamaño, y con un versículo bíblico que bendiga ese lugar. Eso es importante. Eso es un acto profético que va a repercutir en los aires, en el nombre de Cristo Jesús. Reuniones de oración en diversos puntos del barrio, de la ciudad, en puntos estratégicos de la ciudad. Si tú quieres tomar el barrio, rodéalo y pon 4 o 5 puntos alrededor del barrio donde puedan reunirse, orar y clamar por ese lugar. Eso es fuerza aérea espiritual. ¡Qué tremendo! Fase 2.
La fase 2 es la infantería. La infantería es las personas, ¿verdad? El hombre que ya entra en acción y hombre a hombre pelean, ¿verdad? Etcétera. Dice que es el arma de verdadero sacrificio. Una de las músicas que canta, yo como cuando cumplí mi servicio militar lo cantaba y decía, nuestros pechos serán las murallas. Esa es la infantería. Por tu pecho te va y ahí vos tenés que enfrentar cuerpo a cuerpo con la persona. Bueno, hay en esta fase de infantería, de entrar ya en contacto con las personas, de llevarle el evangelio ahí, podemos hacerlo de diferentes maneras. Yo voy a mencionar unas cuantas, tengo varias, más de las que tengo aquí, pero quise poner esto como un ejemplo. Así es que la primera es la operación Habacuc. La operación Habacuc está en Habacuc capítulo 2 y verso 2, donde le dice, grábalas en tablas para que la gente vea. Y lo que le estaba diciendo de la operación aérea, de poner cartelito, eso lo pueden hacer ya con la autorización y en forma personal, tal vez, o sea, en tu casa mismo, con el permiso del lugar, tal vez del vecino donde se están reuniendo, haciendo reuniones, pueden regalarle un cuadro, un lindo, nadie te va a decir que no. Si tú le regalas un cuadro con un lindo paisaje y un hermoso versículo bíblico escrito ahí, ¿quién te va a decir que no? Y eso va a quedar en la casa y va a ser importante. Tú vas a orar y eso va a afectar. Por ejemplo, un versículo que diga, tú y tu casa para el Señor. Tú y tu casa servirán al Señor. Eso va a ser tremendo. Y está profetizando diciendo que esa casa se va a volver al Cristo. Otra es la operación Andrés. En Juan capítulo 1, verso 41 y 42, vemos a Andrés, el hermano de Simón, que es llamado por Jesús y él se va. ¿Qué es lo primero que hace cuando se encuentra? Va a buscar a su hermano Simón, que luego fue Pedro, el apóstol Pedro. Jesús le cambió el nombre. Así es que eso es algo tremendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No está hablando de hacer invitaciones, de ir y buscar a personas. ¿Por qué? Porque yo sé que Pedro o Simón necesitaba escuchar esto. Simón necesitaba del Salvador. Así es que yo tengo que ir e invitarle y traerle a la iglesia o invitarle a la reunión de célula o hacer una célula en su casa. Esa es la operación Andrés. Luego la operación Jonás. La operación Jonás puedes leerlo en Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 3, verso 4, vamos a ver que Jonás, después de haber pasado todo en el 3 días en el pescado y después de que fue convencido a la buena por Dios, ¿verdad? De que tenía que evangelizar, él recorrió la ciudad hablando de Jesucristo. Muy bien, ya lo dijimos también en la fase aérea, pero ahora como infantería vamos a hacerlo persona a persona y vamos a recorrer nuestro territorio, vamos a implantar células, vamos a evangelizar, vamos a invitar y ¿saben qué? Vamos a hacer campañas evangelísticas en la iglesia y entonces ahí podemos convertir a las personas. Por último, la operación plato de lentejas. Está en Génesis capítulo 25, versículo 34. Jacob compró su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. ¿Qué nos está hablando? Nadie se
niega a una rica comida. Podemos usar ese ejemplo, ¿verdad? Por eso lo hacemos así. Así es que algo estratégico para invitar a las personas es el banquete, es la comida. Aún si es a nivel de ciudad, puedes buscar en tu barrio a algún conocido que tenga algún gobernante, algún miembro de la municipalidad, ahí en tu ciudad, en tu barrio, y tú lo invitas a la iglesia o a tu casa, tú lo bendices con un rico plato de comida y tú oras por él. ¿Saben que necesitamos orar por nuestra ciudad, por nuestras autoridades? Y necesitamos que lo bendigamos para que ellos hagan leyes que nos favorezcan a nosotros, ¿entienden? Así es que esa es una estrategia. Vamos a hacer un intercambio, pero vamos a hacerlo por las buenas, no por las malas. Vamos a hacerlo cosas buenas. Nosotros le vamos a honrar, le vamos a bendecir y ellos se van a sentir realmente que la apertura que nosotros tenemos y se van a volver al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero terminar con oración. Hemos hecho un largo camino en este tema, pero tema tan lindo que puedo hablar y hablar y hablar acerca de esto. Así es que quiero terminar en oración, que el Señor te revele. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señora, tú sabes para quién he hablado esto y a quién está tocando este video. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que tú operes. Yo te pido que tú le des sabiduría para hacer estos actos proféticos que van a llevar a una liberación en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido por mi hermano, por mi hermana que me está escuchando. Señor, dales esa sabiduría, dales ese entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Es un gusto que hayas podido compartir con nosotros día a día. Y consejos pastorales seguiremos dando temas del diario vivir del cristiano. Así es que no te pierdas el próximo programa. Hasta pronto.